Hola, mi nombre es Agustín, soy estudiante de Geofísica, ya rendí la cursada y también rendí el final de Geología, y la idea era traerles un poquito de lo que vendría siendo mi experiencia para aprobar sobre todo la cursada, la parte práctica. Soy un estudiante, así que puedo equivocarme, es importante que ante cualquier cosa me lo hagan saber, lo podemos charlar o discutir. En primer lugar, es importante, vamos a meternos un poco en lo conceptual, tampoco tantas definiciones, para eso tienen el libro, la idea es que sepan más o menos los conceptos, ¿no? En primer lugar, ¿qué vamos a estudiar? ¿Cómo se unen los átomos? Porque justamente la mineralogía es eso, el estudio de las propiedades físicas o químicas de cómo se unen todos los átomos que van a formar cristales, y esos cristales pueden ser también minerales. Vamos de a poco, ¿no? Cuando se unen los átomos, tenemos lo que se llama el estudio de la cristalografía, que se basa en, primero, saber si esa unión forma un estado cristalino o amorfo. ¿Qué significa esto? Cuando los átomos se unen de una forma ordenada, esto significa que tiene un estado cristalino. Y si no, si está todo desordenado, si no tiene un orden definido, va a tener un estado amorfo. Esto es importante porque los cristales después nos van a llevar a los minerales, digamos. Otra cosa, bueno, ese es el concepto de cristales, digamos, en general, que es la manera en la que se unen los átomos y forman distintos cuerpos sólidos, son cuerpos sólidos. Después, tiene distintos elementos un cristal, que bueno, acá vemos que puede ser un prisma o puede ser un cubo, tiene distintas formas, no importa la forma, pero tiene distintos elementos geométricos. Va a tener una cara, una arista, que es esto, un vértice, todo lo que conocemos de geometría de la secundaria. Después elementos de simetría, que van a ser básicamente, por un lado, los planos que van a cortar en dos partes, que van a actuar como cuerpos, que van a ser iguales. Entonces nosotros, si tenemos, por ejemplo, un prisma, ¿sí?, lo cortamos con un plano, por una parte, y van a quedarnos definidos dos. Por otro lado tenemos el eje de simetría, que justamente es un eje que por así decir, metemos pasando por el centro del cuerpo, y que si giramos en 360 vamos a ver todas sus caras, dependiendo de la cara que tengan. Si en este caso, por ejemplo, vamos a ver, si ponemos un eje así por acá, giramos 360, vamos a ir viendo las cuatro caras que tiene el prisma. Y después el punto de simetría, que es un punto en el centro del cuerpo, que justamente si pasamos cualquier recta por ese punto, se va a intersectar a mismas distancias con el cuerpo. Es decir, ponemos un punto acá y las distancias al cuerpo, del punto que pongamos, siempre van a ser las mismas. Voy a dar un ejemplo. Acá, si ponemos un punto acá, ¿no? Entonces tenemos la misma distancia acá, que acá, bueno, y así todo. Y por último, los elementos cristalográficos, que son tres ejes principales, puede haber un cuarto, pero no le vamos a dar importancia ahora. Son tres ejes principales que nos van a definir básicamente cómo se encuentra el cuerpo. ¿Para qué es importante? Yo les doy un ejemplo, así lo ven mejor. Si tenemos algún mineral o algún cuerpo que tenga ámbito prismático, significa que este eje va a ser mayor a los otros dos ejes. Entonces por ahí se va a ver de esta forma, supongamos, así alargadito. Entonces por eso es importante definir estos elementos. Bueno, ahora voy a suponer que esta cartuchera es un mineral, vemos que tiene en medio una forma de prisma. Para ejemplificar esto, bueno, las caras, vemos que sería, esto por ejemplo es una cara, esta es la otra cara y esta es la otra cara. Las aristas, esta es una arista, esta es la otra arista. Como ya sabemos de la secundaria, como decía, los vértices son estos, ¿no? Si no me acerco un poquito más. Y después, a la hora de los elementos de simetría, que por ahí es lo que más confunde, cuando hablamos de plano, es meter un plano, supongamos así por acá, y sigue por acá, y que va a dividir justamente en dos partes. Ese es el plano de simetría, en dos partes iguales que van a actuar cada una como si fuese un cuerpo individual, digamos. Después, si vamos al eje de simetría, es como una recta, una línea que pasa por
el centro de acá y por el centro de acá. Entonces cuando nos giremos en 360 también vamos a ver todas las caras. Y por el último lado, un punto de simetría que está en el centro de este cuerpo y que si pasamos cualquier recta por acá, la distancia del punto a la cara del cuerpo va a ser igual a la otra distancia, digamos, por así decirlo. Esos son básicamente los otros. Y los elementos de cristalográfico ya lo dijimos. Por ejemplo, en este caso, el eje Z, que es este que estábamos viendo acá, es mayor a los otros dos ejes y por eso tiene esta forma como prismática, digamos. Que podemos saber que hay varios minerales con esta forma. Por ejemplo, el berilo. Y finalmente, de cristalografía, es importante que son los sistemas cristalinos. Es básicamente la forma en la que crece el mineral se representa con un sistema cristalino. Hay muchos sistemas, no hace falta que se los aprendan, tenés el sistema cúbico, el hexagonal, no sé qué. No es importante, lo importante es que sepan qué significa el sistema cristalino, qué es eso, cómo se presenta el mineral, el cristal en realidad. Bueno, ahora que ya sabemos la parte de cristalografía, vienen los minerales. Básicamente, un mineral se puede definir a partir de 6 principales ítems, digamos. Un cristal va a ser mineral solo si se cumplen estas cosas. En cambio, un mineral siempre va a tener una estructura cristalina. Esto es importante. Entonces, en principio, un mineral, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser sólido. Hay alguna excepción, pero por lo general siempre es sólido. Por otro lado, debe ser natural. No puede estar hecho de alguna manera artificial. Por ejemplo, un diamante que se haga en un laboratorio de manera artificial no es un mineral. Bueno, como decía, homogénea, que no puede ser divisible por métodos físicos ni químicos. Después, de origen inorgánico significa justamente de que no puede actuar ninguna partícula viva, por eso es inorgánico. Después debe tener una composición química definida, es decir, que tiene una fórmula química ya definida, puede variar, pero tiene que tener una definida. Y por último, una organización atómica ordenada, que es lo que estamos hablando también de los cristales. Por ejemplo, el ópalo, que les va a aparecer en un montón de lugares y lo tienen también para trabajar en el aula, no es un mineral, es un mineraloide y es porque carece de esta estructura ordenada. Por último, vamos a hablar de algo muy importante porque aparece mucho en los parciales, así que tenganlo en cuenta, que es el polimorfismo y el isomorfismo. ¿De qué trata esto? Básicamente son conjuntos de minerales que van a cumplir con unas condiciones. Bueno, como decía, el polimorfismo son minerales que tienen la misma composición química, pero se van a presentar, van a crecer con distintos sistemas cristalinos, van a crecer de otra forma. Por ejemplo, el caso de la aragonita y la calcita son dos minerales que tienen la misma composición química y lo van a ver, pero son totalmente distintos. Lo pueden ver en las fotos que estamos dejando por acá, son muy distintos. Otro caso es el de grafito y el diamante. Sí, son muy distintos el grafito y el diamante. Uno se rompe así nomás y el otro es muy poderoso, pero justamente es por eso, por lo que estamos hablando del polimorfismo, que tienen la misma composición química, pero asimismo, como cristalizan de distintas maneras, un enlace, que es el diamante, es muy fuerte y el otro no tanto. Y después, el isomorfismo, justamente es lo opuesto, no sé si sería lo opuesto, pero al polimorfismo es muy distinto. ¿Qué pasa? En el isomorfismo lo que pasa es que estos minerales se van a presentar con la misma forma, pero tienen distintas composiciones químicas. O sea, lo inverso al otro. En el polimorfismo se presentaba de distintas formas, pero tenían la misma composición química. En el isomorfismo tienen composiciones químicas distintas, pero se presentan de la misma forma. Es el caso de las plagioclasas, también llamados feldspatos calcosódicos, van a ver muchos casos así. Las plagioclasas justamente son minerales que se presentan en el mismo sistema, pero que todos ellos van a ir cambiando sus elementos. Van a ir cambiando el calcio por el sodio. Depende de las temperaturas y todo lo que va a ocurrir, que lo van a ver más adelante. Pero esas son las diferencias. Y con eso terminamos.